Muy bien, niños, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy en nuestra asignatura de lenguaje tocaremos nuestro último tema del libro y del presente año, ¿verdad? Y hablaremos acerca del predicado verbal. Para ello te pido por favor que tengas a la mano tu libro, un cuaderno y un lapicero para que anotes lo más importante. Vamos a empezar. Vamos ahora, jóvenes, al predicado verbal y nos dan el siguiente ejemplo. No me detengas ahora. Palabra que indica acción, detener. ¿Qué viene a ser? El verbo en la oración. Si nosotros le preguntamos al verbo, ¿quién no me va a detener ahora? ¿Tenemos respuesta? No, pero se sobreentiende, ¿verdad? Entonces el sujeto es tácito y todo lo demás viene a ser el predicado. Nosotros ya sabemos que el predicado es lo que se dice del sujeto, pero en este caso mi predicado es verbal. ¿Por qué? Si te das cuenta, el verbo en este caso ya no es un verbo copulativo, no es el verbo ser, ni el verbo estar, ni los que se derivan de estos verbos principales ser, estar o parecer. Es un verbo que posee significado propio y que por sí solo puede formar el predicado de la oración. Un ejemplo más. Nos dice, llena de peligros, avanza la trocha. Verbo en la oración, avanzar. ¿Verdad? Ese es nuestro verbo. Preguntamos al verbo, ¿quién avanza llena de peligros? La trocha. ¿Qué viene a ser? El sujeto de la oración. Y lo que se dice del sujeto viene a ser nuestro predicado. Avanzar también constituye a un predicado verbal. Entonces, ¿qué decimos? Que el predicado verbal es aquel que va a tener como núcleo ¿a quién? A un verbo que posee significado propio, pleno. ¿De acuerdo? O sea, un verbo predicativo. Entonces, estos verbos por sí solos pueden formar el predicado de la oración, ya que dan una información plena, pero también aceptan a sus modificadores. Entonces, cuando nosotros hablamos del verbo predicativo, observa el siguiente ejemplo. Los jóvenes construyen el futuro. Analizamos la siguiente oración y encontramos a la palabra que indica acción. ¿Cuál es? Construir. Viene a ser el verbo de la oración. ¿Ya? ¿Qué pasa a ser el núcleo del predicado? Le preguntamos, ¿quiénes construyen el futuro? Los jóvenes. Los que viene a ser artículo determinante que modifica directamente a jóvenes, que pasa a ser el núcleo del sujeto. ¿Y qué construyen? El futuro, que viene a ser nuestro complemento. Estos tipos de verbo por sí solo pueden formar el predicado de la oración, por sí solos, pero también aceptan a los complementos. Entonces, los verbos predicativos por sí solos forman o pueden construir un predicado verbal, sin la presencia ¿de qué? De los complementos, como por ejemplo el verbo comer, dormir, viajar. Aunque, jóvenes, ya saben ustedes que aceptan a los complementos ¿para qué? Para completar su significado. Como por ejemplo, ¿no? El verbo comer, come. ¿Y qué come? Pan. Duerme. ¿Y dónde duerme? En el sofá. Viaja. ¿Por dónde? Por los Estados Unidos. ¿Ah? Pero ya sabes que estos verbos predicativos por sí solos poseen significado y pueden formar el predicado de la oración. Hablamos, jóvenes, de la estructura del predicado verbal. Entonces empezamos por el núcleo. Observa el siguiente ejemplo y nos da la siguiente oración. Sus primos no asistieron al funeral.
tengo la siguiente oración y lo analizamos de la siguiente manera, ¿de acuerdo? Entonces tenemos sujeto y vamos a tener predicado. Hallamos el verbo, palabra que indica acción en la oración. ¿Cuál es? Asistir, palabra que indica acción. Es mi verbo, por lo tanto, es el que va a funcionar como núcleo en el predicado. Pregunto, ¿quiénes no asistieron al funeral? Mi respuesta va a ser sus primos. ¿Sus qué viene a ser? Determinante posesivo que va a modificar ¿a quién? Primos, ¿qué viene a ser? Sustantivo común que cumple la función de núcleo del sujeto. Ahora, no dice, no, ¿qué está haciendo? Está negando. Por lo tanto, es mi complemento circunstancial de negación. ¿Y a dónde no asistieron? ¿A dónde? Mira, al funeral. ¿Qué viene a ser? Mi complemento circunstancial de lugar. Ahora me dice que entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado tiene que haber una concordancia. Primos. ¿Por qué pronombre lo puedo reemplazar? Primos, ellos, ¿verdad? Ellos no asistieron al funeral. Y ellos es pronombre personal. Primera, segunda o tercera. Tercera persona. Si conjugamos al verbo asistir, entonces diremos, ellos no asistieron. Por lo tanto, mi verbo también se encuentra en tercera persona. Ellos, ¿qué número? Número plural. Y asistieron también indica número plural. Entonces, el núcleo del predicado con el núcleo del sujeto tienen que concordar. Mi núcleo del predicado está constituido o está formado ¿por qué? Por una sola palabra. ¿Está bien, jóvenes? Entonces, ¿qué decimos? El núcleo del predicado es siempre un verbo simple o compuesto, que puede también ser perifrásico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque puede estar constituido por una perifrasis verbal. Además, va a ser la palabra más importante y que tiene que concordar en número y en persona ¿con quién? Con el núcleo del sujeto. Observamos un ejemplo más. Nos dice, ¿has conseguido el libro? Analizamos la oración. ¿Cuál sería el verbo? Has conseguido, ¿verdad? Ahí está. Viene a ser el verbo y pasa a conformar el núcleo del predicado. ¿Quién ha conseguido el libro? ¿Se dice? No, ¿verdad? Mi sujeto es Tácito. ¿Qué ha conseguido? El libro, que viene a ser nuestro complemento. En este caso, el núcleo del predicado ya no está constituido por una sola palabra, sino está conformado por más de una palabra. Entonces, eso se da en los tiempos compuestos. Vamos un ejemplo más y nos dan la siguiente oración. Una bonita historia fue contada por Juan. Analizamos la oración y encontramos a la palabra que indica acción, fue contada, ¿sí? Preguntamos entonces al verbo que forma núcleo del predicado. ¿Qué fue contada por Juan? Una bonita historia. Una que viene a ser nuestro determinante que cumple la función de modificador directo. Bonita, adjetivo calificativo que modifica directamente a historia. Historia, sustantivo, núcleo, en este caso, del sujeto. Ahora te dice, una bonita historia fue contada. ¿Por quién? Por Juan, que viene a ser el complemento agente que aparece cuando la oración se encuentra en voz pasiva. Y mi núcleo del predicado en este caso está conformado por más de una palabra. Vamos a una oración más y nos dice, tengo que viajar mañana.
Analizamos la oración y preguntamos al verbo. En este caso, ¿cuál es la palabra o frase que indica acción? Tengo que viajar. Tengo una perifrasis verbal que está cumpliendo la función de núcleo del predicado. ¿Quién? ¿Quién tiene que viajar? ¿Se dice? No. Por lo tanto, mi sujeto es tácito, sobreentendido por la primera persona gramatical. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo va a viajar? Mañana, que viene a ser nuestro complemento. Entonces, el núcleo del predicado está constituido por más de una palabra y mi verbo está constituido por una perífrasis verbal. Vamos al segundo elemento de la estructura de este predicado verbal, que son los complementos. Y uno de los complementos viene a ser el objeto directo. Nosotros sabemos que el objeto directo siempre va a aparecer con verbos transitivos. Nunca, tenlo presente, aparece con verbo copulativo. Tenemos la siguiente oración y nos dice el perro se comió la pierna de pollo. ¿Cuál viene a ser el verbo? Comer, palabra que indica acción, pasa a ser núcleo del predicado. ¿Quién se comió la pierna de pollo? El perro, ¿verdad? Sujeto de la oración. ¿Y qué se comió? La pierna de pollo. Entonces, para nosotros reconocer al objeto directo, existen 3 procedimientos para poder reconocer. Uno de ellos es el que hemos utilizado en este momento, la pregunta, ¿verdad? Una de las preguntas es ¿qué? Más verbo, más sujeto, y mi respuesta va a ser el objeto directo. Otra pregunta es ¿a quién? Si está en singular, pero si la oración se encuentra en plural, diremos ¿a quiénes? Más verbo, más sujeto. Y la respuesta vendrá a ser nuestro objeto directo. ¿Qué se comió el perro? La pierna de pollo. Entonces eso viene a ser mi objeto directo. Otra forma de reconocer al objeto directo es reemplazándole, ¿por qué? Por su forma pronominal. ¿Y cuáles son las formas pronominales que acepta? Es lo, la, los y las. Entonces ya sabemos que el objeto directo acepta ser sustituido por las formas pronominales lo, la, los y las, ¿verdad? Y ahí está. El perro se comió la pierna de pollo. ¿Qué comió? La pierna de pollo. Ese es mi objeto directo. Eso es lo que vamos a reemplazar por su forma pronominal. Entonces, ¿cómo podemos decir? El perro se lo comió, pero dice la pierna, está en femenino. Entonces, ¿qué decimos? El perro se la comió. Y la, ¿qué viene a ser? Mi objeto directo. Una tercera forma de reconocer al objeto directo, ya sabes tú, estamos repasando. ¿Cuál viene a ser? Pasar, ¿no? La oración de voz activa a voz pasiva. Entonces, ¿cómo vamos a decir en la voz pasiva? Si en voz activa nosotros tenemos que el perro se comió la pierna de pollo y el OD es la pierna de pollo, en la voz pasiva diremos la pierna de pollo. Ahora el verbo tiene que ser verbo ser más participio, verbo compuesto. La pierna de pollo fue comida. Ahora el sujeto va a pasar al predicado y encabezado por la preposición por. Entonces decimos por el perro. Ahí está. La pierna de pollo fue comida por el perro. Entonces, mi verbo ahora es un verbo compuesto, ¿no es cierto? Fue comida. ¿Quién fue o qué fue comida por el perro? La pierna de pollo. Lo que era objeto directo pasa a ser el sujeto de la voz pasiva. Fue comida, verbo
es el núcleo del predicado y el sujeto, que era el perro, aparece ahora en el predicado encabezado por la preposición por y pasa a ser el único complemento de la voz pasiva, o sea, el único complemento que aparece en voz pasiva, que es el agente en el predicado. Ahí está. Pasamos al objeto indirecto. Cuando nosotros hablamos del objeto indirecto, es el que se va a beneficiar o el que se va a perjudicar con la acción verbal. Y siempre va a aparecer con las preposiciones a y para. Existen dos procedimientos en este caso para poder reconocer. Vamos a la primera. La primera es con la pregunta. Como aparece con la preposición encabezado por la preposición a o la preposición para, nuestra pregunta va a ser ¿a quién o a quiénes? ¿Para quién o para quiénes? Depende del contexto de la oración. Se encuentra en singular o en plural. Más verbo, más sujeto. Vamos a la siguiente oración. Y nos dice, yo compré un regalo para Juana, palabra que indica acción, comprar, que viene a ser el verbo núcleo del predicado. ¿Y qué compré? Un regalo. La pregunta ¿qué? Me lleva al objeto directo. Ahora, ¿para quién compré un regalo? Lo compré para Juana. Ahí está. ¿Para quién compré yo un regalo? Para Juana. ¿Qué vendría a ser esa respuesta? Mi objeto indirecto. Entonces, ya sabemos que el objeto indirecto es aquel que se va a beneficiar o se va a perjudicar con la acción del verbo. La siguiente forma de cómo nosotros podemos verificar si es un objeto indirecto es reemplazando por su forma pronominal le, les, que pertenecen a la tercera persona, singular o plural. O también podemos utilizar los demás pronombres, pero según sea el caso. Por ejemplo, teníamos la oración, yo compré un regalo para Juana. Nosotros sabemos que el verbo es comprar. Preguntamos al verbo, ¿qué compré? Un regalo, que vendría a ser objeto directo. ¿Y para quién lo compré? Para Juana, que vendría a ser el objeto indirecto. Si nosotros reemplazamos a este objeto indirecto por su forma pronominal, Juana, ¿qué viene a ser? Viene a ser, si lo reemplazamos, lo podemos reemplazar por la tercera persona gramatical. Juana, singular o plural, singular. Entonces decimos, yo le compré un regalo. En este caso, le vendría a ser el objeto indirecto. Te puede trabajar como objeto directo o te también puede trabajar como objeto indirecto. Vamos, tenemos la oración. Te observa. La palabra observar indica acción, por lo tanto es verbo, núcleo del predicado. El que te está observando está acá, en te. Ese que te observa está acá, reemplazado por la forma pronominal. Por lo tanto, ¿qué vendría a ser? Objeto directo. Como responde a la pregunta ¿qué? Viene a ser objeto directo. Pero si nosotros decimos, te observa el peinado, observar, yo ya sé que es núcleo del predicado. Ahora, ¿qué te observa? El peinado, objeto directo. Ahora, este te, ¿qué viene a ser? ¿A qué está reemplazando? Te observa el peinado. El qué ya está acá. ¿Qué me está observando? El peinado. ¿Y a quién? ¿A quién le está observando? ¿A quién se lo está observando? Ese a quién está aquí. Por lo tanto, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser nuestro objeto indirecto. Por eso tienes que tener mucho cuidado. Por eso te dice,
puedes utilizar los siguientes, los demás pronombres personales, pero según sea el caso, de acuerdo al contexto de la oración. Hablamos ahora de otro de los complementos que viene a ser el agente y nos dice que se encuentra en las oraciones en voz pasiva. Nosotros sabemos que el agente es el modificador del predicado, que en la voz pasiva es aquel que recibe la acción verbal. Tenemos la oración en el sujeto, ¿ya?, que está compuesto por la teoría de la evolución, y mi predicado tiene su núcleo que va a estar conformado por el verbo ser más el participio, fue aceptada, y mi agente que comprende la siguiente estructura. El enlace va a estar constituido por la preposición por y el término que está constituido por el sujeto de la voz activa. Enlace y término. Otro ejemplo, tenemos los niños, sujeto, fueron atacados, verbo ser más participio, ¿de qué? De paludismo. Entonces, mira, el agente puede estar encabezado por la preposición por o la preposición de, ¿ya? Ahí está, el encabezamiento del agente está conformado por la preposición por o de, cualquiera de los dos. En voz pasiva, solamente aparece en voz pasiva. Hablamos ahora del complemento circunstancial. Veamos el siguiente ejemplo. Ella vive allí. Mi oración comprende en el sujeto, ella pasa a ser el núcleo de la oración, ella. Y mi predicado está compuesto por vive, que viene a ser el verbo, cumple la función de núcleo del predicado. ¿Y dónde vive? Allí, que vendría a ser el complemento circunstancial. ¿Dónde? Allí, que me está indicando el lugar. Un ejemplo más. Viajó con sus amigos. Mi oración comprende. ¿Quién viajó con sus amigos? ¿Se menciona? No, pero se sobreentiende. Por lo tanto, mi sujeto viene a ser un sujeto tácito. ¿Qué se dice? Que viajó con sus amigos. ¿Qué vendría a ser? Viene a ser el predicado de la oración. Mi predicado comprende la siguiente estructura. Viajó, palabra que indica acción, verbo, núcleo del predicado. Ahora, ¿con quién viajó? Con sus amigos, que vendría a ser el complemento circunstancial de compañía, que está indicando con quién viajó. ¿Cuál es la estructura de mi complemento en este caso? En el ejemplo anterior, el complemento circunstancial ha estado compuesto por una sola palabra, pero en este caso ya tiene más de una palabra. Es una locución adverbial. Por lo tanto, la estructura es la siguiente. Con, ¿qué viene a ser? Preposición. La preposición nosotros sabemos que cumple la función de enlazar. ¿A quién va a enlazar? A sus amigos, pero que en este caso va a cumplir la función de término. Y el término comprende la siguiente estructura. Sus, ¿qué viene a ser? Determinante posesivo. Por lo tanto, viene a ser modificador directo. ¿De quién? De amigos, que pasa a ser núcleo en su propio sintagma nominal. Entonces, cuando nosotros hablamos de los complementos circunstanciales, vamos a decir que es el modificador que expresa una situación o circunstancia en que se realiza
o se recibe la acción verbal. Puede ir encabezado por cualquier preposición o prescindir de ella, o puede ser una sola palabra. Muy bien, niños, muchísimas gracias. Hemos llegado a la parte final de nuestro libro y del presente año. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que dar tu evaluación final. Solo tienes un examen y ahí está tu evaluación final. Te deseo muchos éxitos en tu examen y que tengas una feliz Navidad y un venturoso año nuevo. Muchas bendiciones a tu hogar, a tu familia y a ti. Nos vemos muy pronto. Chao, cuídate.